Hoy te llevaré por los pasillos más oscuros de la historia, donde el horror es real y los monstruos tienen rostro humano. Olvida lo que crees saber, aquí solo hay verdad fría y cruel. Prepárate para conocer a los asesinos en serie que convirtieron sus nombres en sinónimo de terror. ¿Te atreves a seguir? Acompáñame en este viaje a lo desconocido. En el Londres victoriano, las calles se sumergían cada noche en una atmósfera densa y misteriosa. La niebla, espesa como un velo, cubría los adoquines y los faroles de gas apenas lograban perforar la oscuridad. Era una época de contrastes. Avances industriales y pobreza extrema convivían en los mismos barrios, y Whitechapel, en el East End, era el epicentro de la miseria y el miedo. En este escenario sombrío, Jack el Destripador acechaba entre la niebla de Whitechapel. Sus pasos resonaban en los callejones, invisibles pero siempre presentes, como una sombra que se deslizaba entre los más vulnerables. Sus crímenes, cometidos entre 1888 y 1891, no solo estremecieron a la ciudad, sino que marcaron el inicio de la obsesión moderna por los asesinos en serie. Los periódicos de la época relataban cada detalle con morbo, alimentando el terror colectivo y la fascinación por el misterio. Sus víctimas, mujeres vulnerables que luchaban por sobrevivir en un entorno hostil, fueron halladas brutalmente mutiladas. Cada hallazgo era más macabro que el anterior, y la brutalidad de los crímenes dejó una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Jack nunca fue capturado. Sus cartas a la policía y a la prensa solo alimentaron el terror y la confusión. Firmadas con una macabra ironía, estas misivas desafiaban a las autoridades y jugaban con el miedo de la población. La ciudad vivía en pánico, con la policía siempre un paso atrás. Las patrullas recorrían las calles bajo la lluvia, pero el asesino parecía conocer cada rincón y cada sombra mejor que nadie. Los rumores sobre su identidad crecían como la niebla al amanecer. Se sospechaba de médicos, carniceros, extranjeros y hasta miembros de la realeza, pero nadie podía señalar con certeza al culpable. Jack asesinaba la tranquilidad de Londres, no solo a sus víctimas. El miedo se apoderó de la ciudad y la sensación de inseguridad se extendió como una sombra interminable. Su historia sigue viva, alimentando teorías, novelas, películas y pesadillas. Cada generación busca respuestas, pero el enigma permanece intacto, desafiando el paso del tiempo. Whitechapel nunca volvió a ser la misma. El eco de aquellos crímenes aún resuena en sus calles, recordándonos que algunos misterios están destinados a no ser resueltos. Ted Bundy era la definición de doble cara: carismático, simpático, letal. A simple vista, parecía un joven común, incluso encantador. Tenía una sonrisa fácil, modales impecables y una inteligencia que desarmaba a cualquiera. Era el tipo de persona que inspiraba confianza, que podía ser tu vecino, tu compañero de clase o incluso tu amigo. Pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo calculador, capaz de los actos más atroces. Entre 1974 y 1978, asesinó al menos a 30 jóvenes, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Sus crímenes sembraron el terror en varios estados de Estados Unidos, dejando a familias enteras destrozadas y a la policía desconcertada. Cada desaparición era un misterio sin resolver, una sombra más en la creciente leyenda oscura de Bundy. Su método era simple, pero efectivo. Fingía estar herido, pedía ayuda, y cuando la víctima bajaba la guardia, la arrastraba a su pesadilla personal. Aprovechaba la empatía y la bondad de los demás, manipulando sus emociones para convertirlas en su arma más letal. Era un depredador que cazaba en la confianza ajena. Bundy disfrutaba del poder absoluto sobre la vida y la muerte. No solo buscaba matar, sino dominar, controlar, sentir que tenía el destino de otros en sus manos. Su frialdad y su falta de remordimiento lo hacían aún más aterrador. Fue capturado casi por accidente, y aún así, logró escapar 2 veces de la policía, burlando a las autoridades y aumentando su leyenda. Cada fuga era una humillación para el sistema, y un recordatorio de su astucia y peligrosidad. En el juicio, se representó a sí mismo,
manipulando a todos a su alrededor. Usó su carisma para seducir a la prensa, confundir a los testigos y desafiar a los jueces. El tribunal se convirtió en su escenario, y él, en el protagonista de su propio espectáculo macabro. Lo más aterrador era su humanidad. No era un loco enajenado, era uno de nosotros. Podía pasar desapercibido en cualquier lugar, mezclarse entre la multitud, y nadie sospechaba el horror que ocultaba tras su sonrisa. Bundy nos enseñó que el mal puede tener una cara amable, que el peligro puede esconderse tras la simpatía y la cortesía. Nos obligó a mirar con desconfianza incluso a quienes parecen inofensivos. La sociedad estadounidense nunca volvió a confiar igual en las apariencias. El caso Bundy marcó un antes y un después en la percepción del peligro, sembrando una desconfianza que aún persiste. El monstruo, a veces, sonríe. Y esa sonrisa puede ser la máscara perfecta para el horror. No te fíes de las apariencias. El mal puede estar más cerca de lo que imaginas, disfrazado de normalidad. Su sombra sigue presente en el imaginario colectivo. Bundy es recordado no solo por sus crímenes, sino por el miedo que sembró y la lección que dejó. El mal puede ser invisible, hasta que es demasiado tarde. Bundy es la pesadilla hecha realidad, la prueba de que el verdadero terror puede tener rostro humano y voz amable. Nunca olvidaremos su historia, porque nos recuerda que la oscuridad puede estar donde menos la esperamos. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Sudamérica. Nacido en Colombia en 1948, su infancia estuvo marcada por la violencia y el abandono, factores que muchos creen contribuyeron a su monstruosidad. López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú, un número que hiela la sangre y desafía la comprensión humana. Cazaba en pueblos pequeños y remotos, donde la pobreza y el aislamiento eran el caldo de cultivo perfecto para el horror. En estos lugares, la vida transcurría lentamente, y la llegada de un forastero rara vez despertaba sospechas. Las familias luchaban por sobrevivir, y la falta de recursos hacía que la desaparición de una niña pudiera pasar desapercibida durante días, incluso semanas. López se aprovechaba de la inocencia y la vulnerabilidad de las niñas. Les ofrecía pequeños regalos, dulces o promesas de trabajo para sus familias, ganándose su confianza. Con palabras amables y una sonrisa falsa, las conducía lejos de la seguridad de sus hogares, llevándolas a su trampa mortal, donde nadie podía escucharlas ni ayudarlas. Sus crímenes pasaron desapercibidos durante años, en parte por la indiferencia y la falta de recursos de las autoridades locales. Muchas denuncias de desapariciones eran ignoradas o archivadas sin investigación, y la magnitud del horror solo se reveló cuando ya era demasiado tarde para muchas familias. Cuando finalmente fue detenido, la policía descubrió fosas comunes en zonas rurales, donde yacían decenas de cuerpos de niñas desaparecidas. El hallazgo estremeció a toda la región y dejó una herida profunda en la memoria colectiva de los Andes. Durante los interrogatorios, López relató sus crímenes con una frialdad inhumana, sin mostrar remordimiento ni compasión. Sus palabras helaron la sangre de los investigadores, quienes nunca olvidaron la mirada vacía de aquel hombre capaz de tanta crueldad. El terror que sembró se convirtió en leyenda. Muchas familias jamás encontraron a sus hijas, y el dolor de su ausencia aún resuena en los pueblos andinos. Las madres lloran en silencio, aferradas a la esperanza de algún día saber la verdad. La historia de Pedro Alonso López nos recuerda que el mal puede esconderse en cualquier rincón, incluso en los lugares más tranquilos y apartados. Su legado es una advertencia sobre la importancia de la vigilancia, la justicia y la protección de los más vulnerables. En la URSS, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, asesinó al menos a 52 personas, en su mayoría niños y adolescentes. Acechaba en estaciones y bosques, buscando víctimas en los márgenes de la sociedad. La policía soviética, atada por la burocracia, no pudo detenerlo durante años. Sus métodos eran brutales, mutilaciones y torturas sin fin. Cuando fue capturado, confesó cada crimen sin remordimiento.
El caso de Chikatilo marcó un antes y un después en la criminología rusa. Su nombre es sinónimo de maldad absoluta. El miedo en Rostov nunca desapareció. John Wayne Gacy llevaba una doble vida: payaso de día, asesino de noche. Entre 1972 y 1978, asesinó al menos a 33 jóvenes en Chicago, enterrando los cuerpos bajo su casa. Gacy era respetado en su comunidad, nadie sospechaba la verdad. Engañaba y torturaba a sus víctimas antes de matarlas. Cuando la policía excavó su casa, el horror salió a la luz. Gacy nunca mostró arrepentimiento, ni en el juicio. El monstruo podía ser tu vecino, tu amigo, el payaso de la fiesta. No todos los monstruos se esconden en la oscuridad. Luis Alfredo Garavito, la bestia, confesó el asesinato de al menos 172 niños en Colombia. Las cifras reales podrían superar los 300. Elegía a sus víctimas entre los más desprotegidos, usando disfraces y engaños. El impacto de sus crímenes fue devastador y sacudió al país. Garavito fue condenado, pero las leyes limitaron su sentencia, generando indignación. Su caso provocó reformas y un debate nacional sobre la justicia. El nombre de Garavito es sinónimo de terror en Colombia. Hemos recorrido juntos los rincones más oscuros de la mente humana. Pero esto es solo el principio. Hay muchos más horrores esperando ser contados. Si quieres conocerlos, suscríbete y comenta. Recuerda, lo más aterrador es que estos monstruos eran personas comunes. La línea entre la realidad y la pesadilla es más fina de lo que imaginas.